Mi nombre es Malvina Rodríguez, soy docente e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, que organiza este congreso, el tercer Congreso Latinoamericano de Comunicación de la UNBM, que se llama La Comunicación en su Laberinto, Agendas Emergentes y Actores Territoriales. Y el congreso ha sido dedicado en honor, en homenaje a Mabel Piccini. Así que, bueno, este es el panel principal donde se la homenajea, y para ello tenemos la presencia de 4 personas, de 4 investigadoras, investigadores, académicos, académicas, una de ellas argentina, radicada en México, y 2 y una mexicana, que ya vamos a presentar, que van a formar parte de este panel donde vamos a tratar de mostrar algo del pensamiento de esa intelectual cordobesa que fue Mabel Piccini, que sigue teniendo una fuerte influencia en nuestro presente, y decíamos hoy, intercambiamos mensajes con Teresa, lo importante también en nuestro futuro, que son ustedes, las estudiantes, los estudiantes de comunicación, las graduadas y graduados de carreras de ciencias sociales, que esperamos puedan conocer, nutrirse de este pensamiento. El panel, como decíamos, está integrado por personas que conocieron a Mabel Piccini, que trabajaron con ella en coautoría de libros, en investigaciones, que fueron sus estudiantes y luego sus colegas también en el grado, en el posgrado, donde, bueno, ya vamos a hacer un relato breve de la trayectoria personal y académica, intelectual de Mabel Piccini, pero bueno, su gran actuación, sus principales momentos de producción se desarrollaron en México, en la Huancho-Similco, en la cual trabajan algunos de los integrantes de este panel. Bien, vamos a presentarles entonces, estamos, bueno, en esta modalidad híbrida, aquí en el Parlamento de los Niños, del Centro Cultural Leonardo Fabio de la ciudad de Villa María, en unas instalaciones que dispone el municipio de Villa María, con el cual la Universidad Nacional de Villa María trabaja en muchas oportunidades y lo está haciendo en este congreso. Estamos también en modalidad virtual con nuestros colegas de México. Está también allí desde Uruguay presente la doctora Carmen Rico, que forma parte del comité académico del congreso. Y aquí, bueno, también nos están siguiendo desde el canal de YouTube del Instituto de Ciencias Sociales, y aquí presente está la doctora Carla Bendaño, secretaria de Investigación y Extensión del Instituto de Sociales y también coordinadora de la carrera de Comunicación. Bien, nuestras y nuestros expositores. Teresa Carbo Pérez, ella es argentina, como decía, radicada en México, es profesora e investigadora titular en el CIESAS de la Ciudad de México desde 1980, doctora en Lingüística Hispánica por el Colegio de México, realizó un vasto estudio de la acción legislativa federal en beneficio de la población indígena entre 1920 y 1950 durante el ciclo de instauración del conocido presidencialismo mexicano. Ese trabajo fue asimismo un pionero estudio en teoría y metodología del análisis del discurso. Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es también socia fundadora y expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, a partir de la cual participó en esta universidad en el año 2012 en un encuentro internacional que se hizo de la ALET, de esa asociación. Ha investigado y publicado ampliamente sobre discurso presidencial, periodístico y parlamentario, con particular énfasis en la materialización lingüística de procesos discursivos extensos y complejos, que son básicamente históricos y políticos, y cuya acción significante supera el potencial semiótico del componente verbal de la vida social. Esta inclinación teórica hacia el entretejido semiótico de diferentes sistemas de producción significante la ha llevado al análisis de textos visuales. Analiza sobre todo fotografías de prensa que reconstruyen la escena política nacional en sus principales actores y en algunas de sus luchas de poder. Últimamente trabaja sobre la difusión de representaciones gráficas de violencia mortal en los principales medios impresos de la ciudad capital. Participa asimismo en un programa binacional de doctorado
entre consorcios mexicanos y alemanes de instituciones académicas de carácter interdisciplinario. Integra la línea de antropología semiótica en el posgrado del DF. Bueno, nuestros siguientes expositores son Carlos Saldaña, Tania Acosta y Raimundo Mier, a quienes voy a ir presentando a medida que vayan exponiendo. Vamos a comenzar con la doctora Teresa Carbó, que le ha otorgado un título muy especial a su presentación. Allí, si me podemos proyectar allí la imagen. Esa es la figura de Mabel Piccini, esta intelectual cordobesa, nacida en La Carlota, provincia de Córdoba, que emigró primero a estudiar a la ciudad de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNC, que luego tuvo que emigrar en el exilio a causa de las dictaduras militares en Argentina, primero a Chile, donde estuvo trabajando con los equipos intelectuales y políticos de Salvador Allende. Con posterioridad lo tuvo que hacer también a México, donde estuvo trabajando en la universidad, en la Huancho Similco, hasta el fin de sus días en 2015. Teresa Carbó la conoció, trabajó con ella y nos va a hacer una presentación a partir de ese título, Cantando al sol como la cigarra, Mabel Piccini, jardinera trashumante, intelectual, pionera, hermosa mujer sin territorio. Teresa. Bien. A ver, se me había olvidado la alta velocidad en la que hablan, con la que hablan en Argentina. Entonces, pues no sé si me dé tiempo a terminar las notas que tengo preparadas. Ahí les voy. El título, como todo, desde luego, es perfectamente deliberado y alude a que no hizo falta un nudo en el pañuelo para que algunas bendecidas colegas y amigas de Mabel se acordaran de no olvidar a semejante personaje en el campo de la comunicación. Este homenaje es maravillosa prueba de ello y me conmueve tanto haber sido invitada que lo mejor será que, agradeciendo a las autoridades universitarias y a las anfitrionas calurosamente, proceda a leer mis notas muy rapidito y sin llorar, conducta que Mabel hallaría de pésimo gusto y sin duda ridícula. Yo no fui ni alumna ni colega de Mabel en sentido estricto. Creo haber sido para ella una especie de hermana menor, de lento aprendizaje y muchísimo amor recíproco en las experiencias gozosas o tristes, de intensa concentración intelectual y goce estético que compartimos, a solas las dos y en grupos también. Ella fue para mí una hermana mayor que sí me explicaba la vida y con la que siempre pude contar, no matter what. Conocí a Mabel en Córdoba a fines de 1973, cuando ella regresaba de Chile, sana y salva, aunque con el corazón malherido. Fue Francisco de Lich quien me hizo el don de presentármela y Mabel se quedó para siempre en mi vida. Nuestra primera cita fue en un cafecito bastante feo en la avenida Olmos, centro arriba, en esa todavía muy pequeña ciudad de Córdoba. Y conversamos casi 2 horas. Yo la escuchaba en un estado de deslumbramiento y fascinación que muchas otras veces experimenté con ella. Ante su habla, su gracia, su coquetería, su erudición, su capacidad para relacionar tópicos y temas de nuevas maneras, sugerentes siempre. Muy pronto, casi pocos días después, me jaló hacia la colaboración con el movimiento de canto popular, activo en esos años en la ciudad de Córdoba, en la breve primavera política que hubo en Argentina. No se trataba de cantar, mi desafinación es casi imbatible, sino de revisar la pertinencia de las letras y propuestas políticas de las piezas que iban produciendo un grupo de compañeros músicos.
Una labor bastante parecida a la de un comisariado político, pensé entonces, pero no me atreví a decírselo a Mabel, cuyo potencial feroz ya iba yo de a poco conociendo. En realidad, esa labor fue, entendí después, todo se entiende después, un trabajo pedagógico en comunicación pública, con medios alternativos para la movilización política e ideológica de los jóvenes en un contexto que suponíamos de auge revolucionario. Desde luego, solo muchos años después he podido entender esto, situándolo en la trayectoria vital e intelectual de Mabel en dirección análoga a la de su obra crítica en Chile. Caracterizo deliberadamente la trayectoria que hoy evocamos de Mabel como un camino vital. En todas las biografías, creo, y en la de Mabel de forma prominente, la vida es primero, si cabe este absurdo. Y es el vivir el que moldea, prefigura y construye el pensar y el intelecto. Desde el lugar de nacimiento, el tipo de infancia, por ejemplo, con o sin bicicleta, yo sin autorizarme bicicleta en la ciudad, leyendo encerradita, niña encerrada, la forma y el tamaño de la familia, las dinámicas escolares tempranas y las bibliotecas o fonotecas disponibles en los contextos cercanos. Habría sido Mabel, la bohemia conocedora de las artes que fue, cocinera gourmet, coleccionista delicada de kitsch y artesanías, erudita de cine, directores, actores, fechas, estilos, todo lo sabía, bebedora peligrosa de largas noches de alcohol y fumadora empedernida. Si no hubiera nacido en un pueblo de inmigrantes italianos dados a la música, al buen comer y el mucho beber, admiradores del talento y la originalidad personal, donde las extravagancias tempranas de Mabel causaban aprobación y no azoro. Ese fue su origen, como sea. Y el trazo de su vida y de su muerte no se alejan demasiado de los parámetros de las condiciones iniciales de su itinerario vital, ¿sí? Sensibilidad a las condiciones iniciales. Este itinerario, por idiosincrático que pueda parecernos, describe un destino femenino, intelectual, académico, erótico y sexual, político y militante, docente, habitacional, familiar e institucional, en el que muchas mujeres podemos reconocer tramos, trazos, trozos de nuestras propias vidas con dolorosa comprensión, afinidad y compenetración. Somos más hijos de nuestros tiempos que de nuestros padres, me decía hace poco una amiga chilena. Frase sapientísima que hubiera merecido un lugar destacado en el fichero de frases célebres en alguna época compilamos Mabel y yo. A raíz de una complicada historia amorosa extrapareja, surgió la primera ficha, inolvidable, a saber, comillas, de las explicaciones nacen los malos entendidos. Con Mabel eran materia de goce lingüístico y de inclemente disección todas las formas sociales de expresión verbal, las inconsistencias gramaticales, los usos léxicos aberrantes, los lugares comunes de la doxa y las perlas expresivas de los políticos, de las que aquí en México Carlos Monsiváis, inolvidable, hizo deslumbrantes análisis. Todo caía desmenuzado en hilarantes veladas en su departamento, en donde nunca puso sillones normales, sino pilas de cojines, tumbones, tapetes exquisitos y cosas por el estilo a nivel del suelo. Éramos jóvenes entonces y levantarse de allí para ir a la cocina por más hielo no representaba ninguna dificultad. Cantando al sol como la cigarra, dice María Elena Walsh y canta Mercedes Sosa. Ah, qué mujeres ellas, sí, mujeronas, como la Mabelita Pichichi, como me gustaba llamarla y ella fingía enojarse, ¿sí? Después hay una historia sobre lo de Pichichi.
Cuán dolorosa verdad en ese retornar después de un año bajo la tierra, en el no morir, resucitando en el recuerdo, desde lo escrito y publicado, gracias a Dios y a Gutenberg, para nuestro mayor beneficio y aprendizaje, floreciendo de nueva cuenta una y otra vez. Un instante, me permiten, a ver si se oye, sí. Ay, Dios santo, espérenme, denme un segundito, que no, seguro no voy a poder, pero en fin, aquí estoy, cantando al sol. A ver, bueno, no se deja abrir, no, a ver, permítanme. Violeta Parra. Bueno, no pude, no sé. Un segundo, bueno. Es que no sé si los jóvenes que escuchan realmente conocen de memoria, como yo, que la tengo hecha carne, la letra de esa canción perfectamente inolvidable, alegórica, que fue coreada por cientos de miles de personas en Argentina, cantada por la Marilena Walsh. Prefiero, la verdad, la versión de la Mercedes Sosa, una versión temprana, en donde habla de la manera más carnal y al mismo tiempo abstracta de las muertes, las desapariciones y la posibilidad del retorno en el recuerdo y la memoria, es decir, floreciendo de nueva cuenta una y otra vez. Y hablando de florecer, diré que Mabel, por cierto, fue una jardinera magnífica, una Green Fingers total, a quien no le fallaba un solo esqueje. Todo se le daba, todo crecía en sus jardines. Al principio, solo en el macetero de balcón que tenía en la sala de ese departamento vecino al mío. Una jungla cubría esa ventana y alejaba el ruido de la calle. De ese modo, un espacio otro crecía adentro, en la música y la conversación. Jamás la tele, que estuvo fuera del área pública de su vivienda siempre. Y sin embargo, y esto es lo central que quiero decir, y ya, Mabel no tuvo nunca un territorio, un espacio simbólico, emocional, político, intelectual, que fuera suyo propio, sereno, alegre y tranquilo, un territorio no ajeno, un ámbito de vida que estuviera libre de extrañeza, de extranjería, de diferencia y peculiaridad, de obligada rebeldía, resistencia y provocación. Porque Mabel, toca decirlo, fue siempre una provocadora casi profesional. Además de tener muy mal carácter, colérico, de súbitos estallidos que me llenaban de pavor, Mabel respondía al estigma y la exclusión con despliegues desafiantes de desdén y desprecio cruel hacia las buenas costumbres y los mojigatos bien pensantes y dogmáticos. Su inteligencia velocísima, su vasta erudición y su ingenio y humor cordobés la asistieron siempre, para mal de su suerte, pienso yo, en esas escaramuzas violentas. Sí tuvo, por supuesto, un terreno, un pedazo de tierra que pronto encontró en Morelos gracias a Carmen de la Pesa, colega en la UAM Xochimilco, amiga, cómplice, compañera amorosísima y protectora leal en la vida de Mabel en México. Juntas, Carmen y Mabel construyeron una pequeña casa rústica, bella a más no poder y llena de plantas. Hacemos verdear las lomas secas, decía Mabel. Fue en Tapalewi, Morelos, Tierra Caliente, en un proyecto grupal, ecológico y un poquito elegante en su deliberada rusticidad, donde Mabel echó raíces mexicanas. Sin Carmen de la Pesa, sin su apoyo, sin las interminables discusiones de diseño, algunas presencié. 2 escalones ahí son pocos, 3 son demasiados. No, yo digo, tú dices. Sin el desahogo del trabajo de asada y asadón,
que se echó Mabel en largas calurosas jornadas los fines de semana, Mabel podría no haber resistido bien el primer ciclo de su segundo exilio. Carmen lo supo y estuvo allí con ella, para ella, con generoso y sabio amor. Quizás también Tessa Brissac prodigó en Mabel un amor así de intenso, comprensivo y compasivo. Pero pese a todo, Mabel no tuvo un territorio de pertenencia, de filiación sin fracturas, en continuidad silenciosa y afable. La naturalidad y hasta el aburrimiento del propio lugar, igual a sí mismo, no le fueron dados, tampoco en general a los exiliados. Siempre inalcanzable, como un anhelo, un territorio así es el punto de fuga del deseo, la proyección de una intemperie íntima cuyo desamparo no lo curan un buen trabajo o una hermosa casa. Por eso me causó cierta extrañeza en el nombre del Congreso lo de protagonistas territoriales. No podría decir que el territorio de Mabel es Argentina o Córdoba, aunque fue ambas cosas intensamente, cordobesa en particular. La heredad de esta mujer excepcional y de su acción no protagónica están en otra parte. Las percibo en una doble dimensión temporal que es asimismo un modo de vida y una manera de colocarse frente al propio destino. Instalada firmemente en el presente, anclada en el presente más inmediato, más carnal, más próximo y hasta más denso, Mabel percibía con asombrosa agudeza y exactitud las señales incipientes del futuro hacia el que se dirigían los procesos sociopolíticos y sus actores en un marco de luchas de dominación y resistencia, encuadre marxista del que nunca se alejó. Así pudo construir anticipadamente los nuevos caminos de estudio y de militancia. No solo los nuevos consumos que describió en fino detalle, sino las nuevas estrategias de cooptación, de domesticación, de transformación y reclusión doméstica en las nuevas modalidades de cotidianeidad, femenina especialmente, de sectores populares y en los jóvenes. Pudo detectar con visionaria lucidez los efectos decisivos, venideros aún en su tiempo, muchos de ellos, que conllevaban los avances tecnológicos en la comunicación, los teléfonos celulares, la proliferación de pantallas en el corazón del diario vivir y las fragmentaciones indiferenciadas que inducen en una audiencia cautiva. Aliada, como siempre lo estuvo, con las minorías, los excluidos, los conflictivos y marginales, los raros y raritos, los desprotegidos y explotados hasta la extenuación corporal, mental y emocional, Mabel abrazó esos destinos en su apuesta teórica y conceptual. Esa fue su más importante obra, su legado y su espacio vital, el territorio de su pasión más honda y generosa. En el pensar crítico, en el estudio conceptual minucioso, en la observación analítica de lo real, en las inferencias originalísimas de su cognición incesante, en las derivaciones de la red de una reflexión en curso, en los márgenes, en las orillas de una formación intelectual y discursiva cuya expansión ella contribuyó a producir, allí Mabel fue siempre ciudadana de pleno derecho. Ahí respiró ampliamente y ese fue su territorio más genuino y confortable. Es allí donde podemos reencontrarla y ojalá los jóvenes que me escuchan la reencuentren y continúen su labor en pro de un mundo menos miserable y mezquino. Allí, cantando al sol y renacida como la cigarra. Muchas gracias. Si me permites, tengo aquí, ¿quieres que te ponga la canción? Con la Mercedes Sosa. Sí.
Ahí, Teresa, vamos a Estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Me escucha, Teresa? Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias, Carmen, por asistirnos ahí. Gracias. Esfuerzos sobrehumanos para no emocionarme. Yo aquí, muy hermoso. Vamos a continuar entonces con nuestros expositores. Seguimos en México, pero ahora con las nativas y nativos mexicanos. Teresa, al igual que Mabel, es una argentina mexicana. Carlos Saldaña Ramírez es quien fue estudiante de Mabel, colega, es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco, maestro en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, licenciado en Comunicación Social de esa universidad, artista visual y documentalista multimedia, especialista en narrativas interactivas y procesos de documentación antropológica. Ha escrito numerosos artículos sobre procesos de autoetnografía fotográfica, narrativas audiovisuales actuales y métodos de realización de documental interactivo. Especialista en digital storytelling y autoetnografía fotográfica como forma de documentación, director del Festival Metropolitano Cine Minuto y coordinador del Encuentro Internacional de Narrativas Audiovisuales. Actualmente académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y catedrático en el Tecnológico de Monterrey y Campus Ciudad de México. Carlos, al igual que Tania, que Raimundo y que Teresa, fueron entrevistados por un grupo de docentes que estamos aquí presentes, Carla Bendaño, Paula Navarro y yo, en el marco de una investigación sobre Mabel Piccini, desde allí que hemos establecido ese vínculo. Querido Carlos, todo tuyo. Muchas gracias. Un saludo para todos y todas, México, Argentina. Hola Tania, mi querida compañera en la universidad. Qué bonito tu texto, Teresa. Ya vi por ahí gente conocida entre el público. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y Raimundo, que además debo decirle fue mi lector de tesina cuando yo era estudiante y que todavía te menciono y todavía me impones profesionalmente un respeto, un reconocimiento, porque además Mabel presumía a sus amigos en el salón de clase y decía mi buen amigo Raimundo, mi buen amigo Néstor. Sí.
Yo quise hacer un ejercicio, una máquina del tiempo, acerca de qué fue lo que a mí lo que yo tengo presente de Mabel. En efecto, yo fui estudiante, yo fui alumno de Mabel y no tengo ningún empacho en decir que fue mi mejor profesora. Con quien yo cursé fue la profesora que más me dio a mí. Mabel cargaba una Virgencita de Guadalupe entre sus libros y cuando abría la página que estaba leyendo decía mi Virgencita chula, ¿no? En una manera de respeto que yo en ese momento no entendía por qué y que desde ahí era provocadora su visión del mundo, su visión de la imagen y poco a poco fuimos entendiendo por qué sucedía esto. Como decía Teresa, una fumadora empedernida que además en otra época caminaba con su cigarro alrededor de los estudiantes, platicando con ella misma, reflexionando. En la UAM Xochimilco nosotros, yo supongo que todavía habrá este modelo, sistema modular, en donde los estudiantes estábamos sentados en una mesa redonda, en donde ningún lugar tenía, digamos, sobresalía de otro y ella se sentaba entre nosotros. Pero cuando ella platicaba, cuando ella pensaba en voz alta, se levantaba con su cigarro y caminaba alrededor de nosotros, ¿no? Este sistema a nosotros lo que nos provocaba, aparte de escuchar sus reflexiones, no era solamente lo que decía, sino cómo lo hacía. Para mí fue un gran ejemplo, no solamente de lo que me dio, sino de cómo pensar. ¿Sí? A mí me gustó mucho esa clase porque, insisto, podíamos ver cómo una mujer con esa calidad no intelectual reflexionaba frente a nosotros y uno no hacía otra cosa más que decir, caramba, yo quisiera ser tan inteligente como ella. Bueno, en este ejercicio yo, a ver, déjenme ver si puedo compartir. ¿Me podrías permitir compartir mi pantalla solo un momento? Yo retomé una de las textos que a mí me movió. Como ustedes pudieron ver, yo me dedico a lo visual, a lo audiovisual y a lo interactivo. Y a mí me llamaba entonces fuertemente la atención el análisis de la imagen en ese entonces. Por lo tanto, lo que yo hice fue recuperar uno de los textos que yo leí cuando era estudiante con ella, que reflexionábamos en ese momento y que ahora todos lo podemos leer, pero que además lo revisé con estos ojos del pasado, qué era lo que yo pensaba, qué era lo que yo veía en ese momento. Así es que tomo muchos de sus fragmentos, algunos de los fragmentos de este texto que se llama Ventanas Artificiales y creo mi propio texto referenciándola y al que yo llamé Mabel y las ventanas al tiempo, ¿no? Los nuevos espacios de la reclusión, recordando a Mabel Piccini. Entonces, escribí esto para este momento, no es largo, es muy breve, retomando, insisto, estos pequeños fragmentos y pensando que todo esto nacía en un aula, en un salón de clases y por eso me parece importante decírselos a los estudiantes, a los profesores, a los académicos, investigadores que estamos aquí, de toda esta gran reflexión que se puede hacer en el aula. Si bien pudiera yo hablar mucho de la persona de Mabel, yo creo que Tania tendría muchas cosas más que decir y le dejo que esta parte personal, Tania, quien por cierto fuimos compañeros en el mismo salón de clase con la maestra Mabel, pero ella hablará mejor, más humanamente, seguramente, de Mabel. Yo hablo desde lo que me formó como artista visual y de estas inquietudes que generó en mi cabeza. Era una nueva era. En 1994 en México, cuando alguien se interesaba por un medio televisivo, lo hacía por el contenido mismo de la televisión. Hablar de la televisión era hablar de lo que decía la televisión, era comentar las emisiones, los programas. Por un lado, era lo que algo o alguien nos decía y estábamos recluidos de manera voluntaria frente a un aparato de televisión. Cito a Mabel, la reclusión en donde se opera la transformación de las personas y de la subjetividad. Cierro.
Hoy, a casi 30 años de distancia, nos vemos convocados a reflexionar sobre lo que pensábamos en las aulas, con Goffman como soporte, Habermas, Baudelaire como columna, con Virilio como provocador y con Mabel como guía. La televisión como herramienta, como instrumento tecnológico y el momento en el que se experimentaban dos grandes transformaciones. La primera, la gran transformación, es la que se denomina la digital. Lo digital, por ponerle un nombre, empieza la era de utilizar una nueva tecnología de procesamiento de datos, es decir, la que se deriva de los procesos realizados en materia de transmisión y en particular en lo que respecta a la comprensión del envío de señales. Allí, donde en México existía una cadena de televisión preponderante, gubernamental y hegemónica, como lo fue Televisa, la gente decidía desde su encierro voluntario decidir entre ver la telenovela del Canal 2 o ver nada. No había opciones. Noticiario, telenovela y fútbol, pero nunca en el mismo horario. Cito, el advenimiento de las sociedades de la comunicación generalizada, otros, la fase de la mediatización de las relaciones sociales en las democracias audiovisuales y los más audaces, el éxtasis de la comunicación. Cierro. La entrada de lo digital provoca la apertura de otras opciones, por principio las interesantes propuestas, después más de lo mismo, pero en un mundo digital. Entonces, aparece la televisión satelital por cable, por suscripción, esos lanzamientos, esos canales, esas ofertas digitales hacen entrar a la televisión en un universo en el que se modifican algunos aspectos, no solamente porque el número de cadenas aumenta profundamente. Entonces, las preguntas eran, ¿qué significa disponer de varias cadenas televisivas? ¿De qué televisión se dispondrá? ¿Se trata de una televisión que nos sitúa en la posición del lector ante un puesto de periódicos o kiosco, como se diría en otros países, ante una multitud de encabezados y que nos obliga a llevar a cabo una elección muy orientada? Porque no se puede comprar todo y porque, por una parte, no habría tiempo para leerlo todo. La televisión que comenzaba, la televisión digital, es una televisión de paga, o sea, que es necesario suscribirse a su oferta porque hay que pagar por ver, o bien porque hay que pagar a la carta o por tal o por cual programa y no por otro. Es decir, que aparece la idea de consumir pagando, que era ajena a la televisión desde que fue creada, puesto que ésta vivía esencialmente de la publicidad. Y todo desde una reclusión voluntaria, como citaba Mabel. Cito, el repliegue hacia la vida privada, junto con un encierro, distanciamiento de la esfera pública. Observamos el mundo desde esta ventana, cito, pero no es aventurado señalar, que la familia intensa o extensa, sino ambas, según los casos y las comunidades, representa en la actualidad un espacio de repliegue en medio de la sociedad de las grandes ciudades. Lo que desaparece, en cambio, es el concepto de público en general de la televisión y por ello tiene consecuencias de todo tipo. Antes de la era digital, por ejemplo, cuando había una cadena, esta era recibidas por el conjunto de hogares equipados con una televisión y podía decirse que el conjunto del país era sensible a un solo discurso. De tal manera, por ejemplo, cuando un político quería dirigirse a todo el país, como los priistas hoy en vías de extinción, le bastaba con hablar en cadena nacional, es decir, en 4 canales, y hablaba a todo el país. Esta situación de centralidad de discurso televisivo desaparece. Tenemos ahora tantas cadenas televisivas y el público se va segmentando, dividiéndose en un gran número de grupos que consumirán los programas que deseen y por los que habrán pagado. Ya no habrá, salvo excepciones, un discurso central, lo que impedirá a la vez un poder político dirigirse a todo un país y al mismo tiempo debilitará la función de cohesión nacional de la televisión. Cito, el paisaje de las sociedades contemporáneas, de la acción a la contemplación, del tiempo de trabajo al uso del tiempo libre, de las rutinas de la producción a las rutinas del consumo, de la esfera pública al retraimiento de la esfera privada y a la comunicación interpersonal, a la comunicación a distancia. Las grandes misiones de la televisión eran las de instruir, distraer e informar. Ahora, si bien se quiere tener con la televisión una relación orientada a la adquisición de cultura, estará obligada a inscribirse, a abonar, a pagar.
La transformación de la televisión no es más que la cara visible de este fenómeno que denominamos multimedia. Si la televisión, con la que tenemos una relación muy fuerte y muy estrecha desde hace decenios, está modificándose, es porque el campo general de la comunicación se ha transformado. ¿Qué es el multimedia? Digamos que es el crecimiento de tres medios muy fuertes: la televisión, el teléfono y la computadora. Cito, estamos hablando de hace 30 años, por cierto. Desde esta perspectiva, las nuevas tecnologías audiovisuales y en general las culturas de la imagen cumplen con creces estos requerimientos de las sociedades disciplinarias. La televisión en particular instaura el orden de la clausura en los ámbitos domésticos y familiares y arraiga los cuerpos y a los intercambios espaciales y temporales más inmediatos. Bueno, nos hallamos ante una crisis de fenómenos característicos de los periodos de transición. Estas reflexiones las hacíamos en un momento, hace 30 años, cuando estaba surgiendo una transformación, un movimiento, cuando presentimos en un cierto número de herramientas y conceptos intelectuales que nos permitían comprender el mundo tal como era hasta el presente. No se adaptan ya como un nuevo, como el mundo nuevo que aparece. Y en consecuencia tenemos dificultades para comprender ese mundo nuevo. Y algunos nos dicen, ustedes no tienen nada que comprender, lo que deben hacer es adaptarse. Es para comprender estos universos y sus retos, Mabel nos dejó textos con este tipo de reflexiones de los fenómenos de interrelación entre la comunicación y la sociedad, en el momento exacto en una inminente globalización cultural mundial. Quería compartirles este pequeño texto que escribí justamente para este momento, porque era justo como lo veíamos en ese momento. Traté de recrear lo que pasaba hace 30 años y eso era lo que teníamos en nuestra cabeza y eso era lo que provocaba Mabel con su cigarro alrededor de nosotros, discutiendo y viendo qué era lo que nosotros podíamos reflexionar de lo que estaba sucediendo. Yo le podría decir que de ese salón, pues salimos para muchos compañeros, compañeras, para hacer muchas cosas en torno a la imagen, en torno a los medios, pero principalmente con una preocupación social, como era también, digamos, la firma que nos dejó Mabel en el aula de clase. Muy breve en mi presentación, es más bien un homenaje para lo que yo recuerdo de Mabel en el salón de clases. Muchas gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias, Carlos, por el texto, por la presentación, que al igual que el de Teresa, nos va a encantar luego recibirlo, si lo tienen escrito, o de grabar estas presentaciones y poder compilarlas porque son de mucha riqueza. Continuamos entonces con Tania Acosta Márquez. Tania es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Comunicación y Publicidad y doctora en Comunicación Audiovisual, Revolución Tecnológica y Cambio Cultural por la Universidad de Salamanca, España. Ha recibido la distinción del CONACYT como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con experiencia de investigación aplicada para instituciones públicas y privadas, participando como consultora y directora metodológica en diversos proyectos. En el área académica cuenta con experiencia docente a nivel superior y posgrado en diferentes instituciones educativas. Actualmente es docente de la Universidad Pedagógica Nacional y sus líneas de investigación principales se vinculan con la metodología de la investigación, comunicación pedagógica e interculturalidad, efecto de los medios y comunicación política. Tania. Tu micro, Tania. Silenciada, sí. El micrófono. Ahí lo tienes todavía cerrado. Ahí está bien. Perdón.
En esta presentación y en este homenaje a Mabel, porque yo, al igual que Carlos, fuimos alumnos de Mabel y tuvimos distintas experiencias, pues me gustaría también hacer un ejercicio de la memoria. Sabemos que la memoria es una invención que vamos construyendo a partir de todos esos momentos significativos que se nos quedan guardados en la mente y el corazón, y creo que cada uno de nosotros tiene un imaginario de Mabel muy personal. A lo mejor habrá algunos recuerdos que se pueden cruzar. Por ejemplo, ahora que estaba escuchando a Teresa, yo tuve la oportunidad de vivir Tlapalegui, también tuve la oportunidad de conocer esa mirada más cotidiana, más, digamos, personal respecto a lo que era Mabel. Fue muy generosa con nosotros, y creo que algo que yo puedo recordar de Mabel es que ella era una constructora de comunidades y de distintos tipos de comunidades, ¿no? Creo que en cuanto a los que fuimos sus alumnos, pues nos ayudó a entender lo que era la pertenencia, la identidad, la solidaridad. También algo que recuerdo mucho de Mabel, y retomando a un cantautor argentino que a mí me da mucho sentido, que es Fito Páez. Esta Mabel nos enseñó a dar, ¿no? Porque ella daba todo el tiempo, era una persona que nos daba su conocimiento, nos provocaba, como bien comentaba Teresa. Algo que hizo Mabel y que creo que es sustancial en la docencia es fomentar el pensamiento crítico a partir de la provocación. Y Mabel todo el tiempo nos provocaba, con cada lectura, con cada autor. Mabel nos dio un bagaje cultural muy amplio, tanto desde la filosofía como desde la sociología, la antropología, la literatura, y pues también todo el conocimiento que, como bien dice Teresa, tenía del cine, le encantaba el cine, y platicar con ella era un viaje, tanto en el aula como ya en un espacio más íntimo, ¿no? En este sentido, hay muchos recuerdos que tengo de Mabel muy hermosos que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, recuerdo cuando ella comentaba que tuvo que exiliarse de Chile y que ella pues tuvo que caminar con su maleta y caminar por un camino para salir del país en la carretera y poder cruzar destrozada, porque ella creía en el proyecto de Salvador Allende, porque ella amaba ese proyecto. Era, como Teresa la conoce mejor que yo, creo, definitivamente, pero tenía la izquierda en el corazón y creía en los proyectos sociales, ¿no? En ese sentido, nos compartió muchas cosas, otros aspectos que nos compartió, porque éramos tres amigas, tres alumnas de Mabel, que fuimos, pues, no solamente admiradoras del conocimiento de Mabel y de la generosidad de Mabel, sino que creo que también llegamos a crear un vínculo de amistad, que era esta Argelia, esta Xochitl y yo. Y pues nos invitaba muy frecuentemente a su paraíso personal, que era Tlapalegui, nos hablaba de su vínculo con la naturaleza. Ella le encantaba desde chica, vivió en un entorno de campo. Ella le encantaba la parte rural, le encantaban los animales, los caballos, nos hablaba mucho de ello, de su pequeño espacio en Córdoba y de cómo lo vivía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta construcción que nos da Mabel, no solamente como intelectual, sino como un ser humano maravilloso, es de lo que yo quisiera enfocarme, ¿no? Nosotros sabemos que Mabel tuvo una construcción con nosotros como alumnos, creó una comunidad. Ese grupo fue un grupo muy especial. Creo que cada uno de los que salimos de ese grupo hicimos cosas diferentes, pero la imagen y la huella de Mabel nos llevó a todos lados. Incluso yo, desde la práctica docente, hay muchos aspectos que de alguna manera me interesa reproducir de Mabel, ¿no? Sobre todo esto relacionado con la provocación y la creación de este pensamiento crítico, el cuestionar a los estudiantes sobre el mundo que viven, el cuestionarlos sobre lo que son y sobre lo que quieren, esta idea ontológica del ser y el estar en un espacio, y sobre todo lo que buscan en cada una de las ámbitos académicos en los que he estado. Y bueno, algo que me gustaría mencionar de Mabel es que pues ella, como investigadora,
basta meternos al Google académico para saber su amplia producción en distintos sentidos respecto a la antropología y el consumo cultural. Hizo muchas investigaciones con Néstor García Canclini, respecto a los medios, la televisión, los géneros. Pues sabemos que trabajó, y Raimundo Mier nos hablará de esta parte del ser colega, porque creo que él tiene mucho más experiencia en este sentido que nosotros, que solamente fuimos sus alumnos, la parte del análisis discursivo, también esta parte de los estudios de género y el feminismo fueron algo que a Mabel le importaba mucho. Incluso yo, gracias a que fue muy generosa y nos llevó a ciertos lugares, pues pude tener contacto con Marta Lamas, que sabemos que es una de las feministas más importantes del país, con Marta Acevedo, que ella es una, no solamente es una interesada en la educación, ella manejó el rincón de lectura por mucho tiempo, sino que también formaba parte de un grupo que se llama GIDE y que tiene que ver con la elección reproductiva, cuidar el derecho de la mujer respecto a lo que quiere hacer con su propio cuerpo. Es una institución que ha tenido mucha permanencia en México al respecto, y nos permitió conocer gente de este entorno, ¿no? En el Hábito, donde estaba Lilian Felipe y Jesús Rodríguez, conocimos a Regina Orozco, también nos permitió estar en esos espacios donde había muchas mujeres muy poderosas, ¿no? Muchas mujeres que tenían una idea importante sobre el empoderamiento y que criticaba mucho el machismo, ¿no? Algo que también nos permitió Mabel es tener una idea muy crítica de la política mexicana. Como bien comentó Carlos, cuando tuvimos este momento de acercamiento con ella, México estaba en un momento muy revuelto, ¿no? Estaba en salida el salinismo, se había asesinado al candidato estrella del momento, que era Luis Donaldo Colosio, se asesinó a Ruiz Massieu, había muchos movimientos muy fuertes, y Mabel nos enseñó a mirar estos movimientos con una mirada crítica. Y sobre todo lo que comentaba Carlos, todo lo que tiene que ver con cómo mirábamos la televisión, desde qué perspectivas. Algo que da la UAM Xochimilco, que espero que siga con ese proyecto modular, es que se pueden ver los medios desde distintos enfoques. Mabel nos enseñaba no solamente la parte del medio como tal, sino todo lo que lo atravesaba, la parte antropológica, la parte sociológica, la parte filosófica, la parte política, la parte económica. Y entonces ver a los medios no nada más como una serie de industrias culturales que tienen una producción muy variada. Entre ellos tenemos productos audiovisuales, tenemos productos impresos, verlos desde esta dinámica donde podemos encontrar un conglomerado nos ayudaba a entender mejor el mundo en el que estábamos y también el impacto de la televisión en ese momento, ¿no? Y pues a final de cuentas, en ese sentido, yo creo que Mabel nos formó como investigadores, no solamente en la UAM Xochimilco, creo que nos da la posibilidad de entender los procesos de producción, también nos ayuda a entender el efecto de los medios que tiene en distintos ámbitos, y eso es muy importante. Algo que me interesa mucho de Mabel y que me gustaría retomar es esta idea de la construcción de la comunidad. Mabel era una persona muy generosa y sí tenía una gran capacidad intelectual y sí era muy crítica y sí nos llegó incluso a ocasionar un tartamudeo intelectual cada vez que ella hablaba, y nos deleitaba y nos sorprendía y nos hacía también enfrentarnos con nuestra propia ignorancia, porque yo creo que eso es algo muy importante. En el momento que tú te enfrentas a tu propia ignorancia, puedes construir y puedes darte cuenta de todo el camino que hay por delante. Pero en Tlapalegui ella construyó una comunidad con gente sencilla, con gente que formaba parte del campo, con gente con la que se hizo su amiga, con gente que para ella se convirtió en su familia y que a final de cuentas estaba ahí para ella. No solamente los intelectuales, no solamente los docentes, también la gente del campo, porque para Mabel este entorno rural, como bien comenta Teresa, era muy importante, era parte de su esencia. Como bien comenta Teresa, pues ella tenía un jardín donde sembraba de todo, ¿no? Luego nos hacía también
comidas maravillosas, ensaladas, pastas, nos enseñó la cultura de la gastronomía, nos enseñó la cultura del vino, le gustaba mucho el vino, recuerdo que muchos de mis hábitos actuales pues tienen que ver con esos momentos. Le encantaba fumar, ciertamente le encantaba fumar, era una fumadora empedernida, pero también era muy amorosa con la gente, con los espacios, con los animales, tenía sus perritos, sus gatitos, se daba con ellos, era una mujer que podía de alguna manera vincularse al entorno natural, ¿no? A aquellos paraísos. En Tlapalegui corría un río con el que siempre caminábamos, platicábamos, teníamos toda una serie de construcciones, no solamente intelectuales, sino también de la vida, de lo que pensábamos, de lo que queríamos, de lo que soñábamos. Y creo que en ese sentido Mabel nos ayudó bastante, ¿no? Esta comunidad de Tlapalegui, pues es una comunidad de 131 habitantes actualmente, es una comunidad muy pequeña. Después, desgraciadamente, por sus afecciones de salud, tuvo que vender su paraíso e irse a una casa en Cuernavaca muy bonita también, donde también tenía sus espacios de jardín grandes, donde también disfrutaba. Y algo que recuerdo que me fascinaba era ver esos grandes libreros que tenía Mabel, donde podíamos ver mucho de lo que nos gustaría leer y que luego leímos, ¿no? Era muy generosa, nos dejaba revisar sus libros, también la música, le encantaba la música, podía escuchar desde Chieftains, hasta Betsy Pecanis, cantando a los Beatles, porque ella sabía que a mí me encantaban los Beatles y siempre tenía un detalle conmigo al respecto, ¿no? Y pues era una persona que se daba. Y yo creo que no nada más con la intelectual me quiero quedar con esa persona que se daba y que se daba generosamente. Algo que también quiero recordar mucho de Mabel es que era una mujer fuerte, una mujer que luchaba. Después de esta afección que tuvo, no recuerdo bien si era un infarto cerebral o lo que le pasó, pues tuvo un problema de movilidad, perdió lo que es parte de la movilidad de su cuerpo y luchó mucho para restablecerse. Recuerdo que la fui a visitar en su casa, y pues en su casa en la Ciudad de México, y ella luchaba por controlar su cuerpo. Ella quería servirte el café, ella quería ofrecerte, ella quería dominar esta afección que tenía, y pues yo creo que la fuerza que la motivaba era, por un lado, la gran autonomía en la que ella vivió. Yo creo que Mabel fue una mujer muy autónoma, muy independiente, y quería salir adelante, ¿no? Pero también, por otro lado, era ese gran amor que sentía por todos, ¿no? Esa idea tan fuerte que era la amistad. Incluso lo comenté en la entrevista anterior. Mabel decía que eran tan pocas a las personas que podíamos querer, que había que cuidarlas, porque a final de cuentas era un tesoro de la vida, ¿no? Y en ese sentido, es la imagen con la que me quiero quedar con Mabel, esa imagen de una constructora de familias elegidas, no solamente las familias de sangre, una constructora que nos ayudó a entender lo que era el sentido de la amistad, en palabras mayúsculas, ¿no? Y que se dio todo el tiempo. Y pues hasta aquí me gustaría quedarme, porque a final de cuentas yo creo que este es el mejor homenaje que le puedo dar a Mabel. La Mabel que yo tengo en mi cabeza, la Mabel que tengo en mi imaginario, la Mabel que sigue dejando huella en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, y cerramos el panel con la exposición de Raimundo Mier Garza. Nació en Michoacán, México, estudió la licenciatura en Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el doctorado en Historia de las Ideas Políticas en la Universidad de Londres. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y en la ENA. Ha impartido cursos de posgrado en Lingüística en la Universidad Autónoma de Puebla y ha sido profesor invitado en el Circuito Psicoanalítico Mexicano. Ha colaborado en numerosas revistas como Cuadernos de Literatura, en el diario Uno más Uno, en su suplemento Sábado y en la Jornada de Libros, y ocasionalmente en las revistas La Vida Literaria, La Semana de Bellas Artes,
Topodrilo y el suplemento Diorama de Cultura de Excelsior. Ha sido miembro de los consejos de redacción de varias publicaciones como Cuicuilco, Escritos, Semiosis, Acciones Textuales, Intolerancia, Revista de Cine, Ludus Vitalis, Revista México Española. Fue secretario de redacción de la revista Comunicación y Cultura. También ha incursionado en la crítica literaria y la poesía con diversas publicaciones. Es autor de Introducción al análisis de textos, una revisión de las principales corrientes teóricas que se ocupan del análisis de discurso, Radiofonías hacia una semiótica itinerante, donde analiza las potencialidades del lenguaje radiofónico como soporte de procesos simbólicos, de forma de control político, capaz de promover acciones colectivas. En la biografía que hace de Ramón López Velarde presenta un análisis del poema La Sobepatria, además de una selección de poemas velardianos. La poesía de Mier, casi prosa, describe la realidad circundante con un aire profético, en ocasiones vinculado al pasado y al futuro del hombre. Además, ha sido un amigo muy cercano de Mabel Piccini y coautor de libros con ella. Así que, Raimundo, te escuchamos. Bueno, en principio, pues les agradezco muchísimo la oportunidad de este ejercicio, al mismo tiempo de recreación de este universo que compartimos muchos colegas de la universidad, yo entre ellos, un modo, como se decía, de hacer una comunidad, porque eso fue en realidad lo que se engendró en ese momento en la universidad. No fue un equipo de trabajo, no fue simplemente una integración de colaboradores, fue la creación de una fuerte trama de afectos de múltiples intensidades, de muchas calidades distintas, etc. Yo conocí a Mabel siendo muy joven. Yo tenía 25 años cuando conocí a Mabel y entré a dar clases a la Universidad Metropolitana. Y puedo decir muy claramente que aunque nunca tomé clases formales con ella, puedo considerarme sin la menor duda uno de sus alumnos en muchos aspectos de mi desempeño intelectual, de mi desarrollo afectivo, de mis posiciones, sobre todo de mis posiciones políticas. Si hay algo que yo pude construir en aquella comunidad de la carrera de comunicación en la UAM Xochimilco, fue una clara potencialidad de acercamiento a un rigor particular en la manera de concebir lo político. Y eso era quizá una de las mayores contribuciones, no solamente de Mabel Piccini, sino de ella, por supuesto, con un lugar preponderante y protagónico, definitivo, en esta conformación de este grupo, sino también, por supuesto, Héctor Schmuckler, Ana María Netol, ¿no? Quienes también surgidos de esta violencia inimaginable en aquellos momentos y aún ahora, ¿no? Del golpe argentino. Ana María, Héctor Schmuckler, Mabel, sin duda fueron los puntales sobre los que se articuló esta comunidad de trabajo, esta comunidad intelectual y afectiva, que fue el grupo que impulsó el proyecto de comunicación, de la carrera de comunicación en la UAM Xochimilco. Ahí tuve la extraordinaria fortuna de entrar y participar
con una especie de carga de asombro, sin duda, de una radical transformación del horizonte teórico, conceptual, político, etc. Mi visión de la comunicación fue siempre marginal. No fui un estudiante de comunicación y mi ingreso en ese mundo, en ese ámbito de reflexión de la comunicación, fue a partir sobre todo de la lingüística y la semiótica, ¿no? Yo venía de una formación de semiología literaria, etcétera, en el Colegio de México, impulsado sobre todo por, digamos, quien fue quizá también uno de mis más importantes maestros en mi vida, ¿no? Que es Noé Gittrich, y fue un poco en la estela de la reflexión de Noé, donde yo encontré, digamos, mi ámbito de pensamiento y de vida, ¿no? Y fue con eso con lo que yo ingresé en el proyecto de comunicación, con esa perspectiva. Sin embargo, mi contacto con Mabel fue decisivo. Había la necesidad de una reformulación radical de la idea de comunicación, una crítica fundamental a todas las corrientes de la comunicación, incluyendo la Escuela de Frankfurt. La idea de industrias culturales, etcétera, requería en la perspectiva de trabajo de Mabel y de Héctor, ¿no? Una radical reformulación, una radical refundación. No se podía hablar, admitir la posibilidad de una comunicología. No habría tal cosa como una teoría de la comunicación, porque en realidad la teoría de la comunicación en ese momento no podía pensarse sin una refundación radical de lo político, ¿no? Pensar la comunicación era pensar en un entrelazamiento, en una integración fundamental de una nueva visión de lo político y de una nueva visión de los lenguajes, ¿no? Esta conjugación de un acercamiento a los lenguajes y un nuevo acercamiento a lo político, ¿no? Era la matriz fundamental de la cual derivaría necesariamente cualquier pensamiento sobre la comunicación. La comunicación o la visión de los medios. ¿Qué son los medios sino un modo particular de darse de una articulación, una condensación de estrategias, recursos técnicos, modos particulares de integración ideológica, etcétera, derivados de una serie de confrontaciones políticas fundamentales? La política era en realidad el eje central sobre el cual habría que refundar necesariamente todo proceso de pensamiento de la comunicación, ¿no? La comunicación en sí no podía centrarse ni podía referirse estrictamente a los medios más, y mucho menos a los medios masivos, ¿no? Al mismo tiempo, los medios masivos no son más que una especie de dispositivo, se diría, ¿no? De articulación de procesos lingüístico-discursivos, ¿no? Semióticos. Es decir, no podemos entender los medios masivos sino como este entrelazamiento estratégico, también orientado fundamentalmente por las tensiones políticas, los modos particulares de aparición del acontecer político y de las estructuras fundamentales de ejercicio del poder, ¿no? Es decir, discursividad era también necesariamente pensada
a partir de lo político. No hay discursividad extraña a una profunda interrogación sobre los modos de ejercicio del poder, ¿no? Esto que fue, digamos, el núcleo central que animó la creación de una nueva perspectiva sobre la comunicación, en realidad rompía radicalmente con la mayor parte de los criterios de diseño y de ejecución de la enseñanza de la comunicación en México. Puedo decir sin la menor duda que la UAM, impulsada por ellos, impulsada por Mabel y por Héctor, sobre todo, también por Ana María, y por supuesto llevada a cabo junto con nosotros, básicamente con Carmen de la Peza, con Margarita Cires, con Lourdes Rodríguez y conmigo, ¿no? Básicamente, por supuesto, éramos muchos, pero digamos, esta especie de comunidad de pensamiento nos vinculó profundamente a nosotros, ¿no? Y esto hizo que el proyecto UAM Xochimilco fuera un proyecto no solamente pionero, sino de profunda ruptura. Recuerdo una buena cantidad de anécdotas de nuestra, que no les voy a decir, porque no viene al caso, de momentos en los que nosotros acudíamos a congresos, a encuentros, a confrontaciones con colegas venidos de la comunicología, etcétera, y se producía un efecto, pero radical, de quebrantamiento. En realidad, la visión y muchas veces las palabras, las intervenciones de Mabel o de Héctor, etcétera, o de alguno de nosotros, obligaba necesariamente a un replanteamiento completo de las bases y los marcos de la comprensión de cualquier proyecto comunicológico. La crítica a las teorías de la recepción fue implacable por parte de Mabel, implacable, ¿no? La necesidad de integrar dentro de la concepción de discurso una noción de producción discursiva que era esencialmente una visión radical de lo político, es decir, necesariamente producción discursiva era una comprensión de las fuerzas, de las tensiones, de las confrontaciones de los actores políticos, de los modos de la acción y de la estrategia política, etcétera, etcétera. No había posibilidad de pensar una visión simplemente pragmática, neutra, de la producción discursiva. ¿Me permiten un momento? Perdón, se apagó la luz. Bien, entonces, bueno, este grupo, esta comunidad, también fue una especie de laboratorio, de modo particular de ejercicio de una exigencia de lucidez, donde, digamos, sin lugar a duda, ¿no? Uno de las referencias fundamentales era el pensamiento, la conducción, la orientación de Mabel. Pasamos de una interrogación crítica del althusserismo, ¿no? Que por supuesto había que considerar en ese momento una reconsideración crítica de las visiones latinoamericanas, algunas de las cuales habían estado marcadas por la Escuela de Frankfurt. Había que pasar a cuchillo, sin la menor duda, porque así era Mabel, había que pasar a cuchillo todo, ¿no? Y no solamente esto, sino
dislocar el pensamiento político, replantearlo. No era simplemente un modo de integrar y acoger las nuevas corrientes, no era una forma particular de integrar, por ejemplo, las críticas de la ideología, ¿no? que fueron tan importantes en aquel momento, ¿no? ¿Qué pasa con la crítica de la ideología? ¿Cuál era el sentido de la crítica de ideología? ¿No? Había que interrogar esta relación constitutiva entre ideología y discurso, donde aparecían figuras como Michel Pechet, Regine Robin, etcétera, etcétera. Y en ese marco había que replantear drásticamente, ¿no? Primero nuestras propias nociones del lenguaje, nuestras propias nociones del significado de las dimensiones semióticas de la comunicación, sino en este replanteamiento hacer incidir necesariamente todo un conjunto de reflexiones que también recogíamos de las más vastas, de las más diversas perspectivas y disciplinas. Había que incorporar las perspectivas de la antropología, había que incorporar otras visiones de la política, Gramsci privilegiadamente, pero después vino Foucault, pero después vino la antropología italiana, pero después vino Bourdieu, ahí yo ya no seguí con lo de Bourdieu, pero bueno, no importa. En fin, no podíamos excluir la posibilidad de que alguna de estas vertientes teóricas, críticas, de lo social, de lo político, quedara ajeno. La visión integral, la visión integradora y al mismo tiempo diferenciadora, radicalmente discriminante en el buen sentido de la palabra de Mabel, es decir, su claridad para reconocer las fracturas en la organización conceptual, las fracturas en las referencias políticas, etcétera. Además, animada por toda una erudición impresionante de digamos, la cultura cinematográfica y la cultura de los medios, fue absolutamente decisiva, ¿no? Transitamos entonces por Gramsci, por Bourdieu, y nos detuvimos largamente en Foucault, ¿no? No sin también una profunda revisión crítica, una profunda, podríamos decir, ejercicio de distanciamiento, que era algo que no podía soslayarse cuando se trabajaba junto con Mabel, ¿no? Nunca una asimilación inmediata, directa, servil de algún autor, nunca alguna afiliación doctrinaria, ¿no? El rechazo de toda posibilidad de afirmación doctrinaria o de moda, no de seguir una moda o de todo eso, era prácticamente una exigencia sin resquicios, ¿no? Entonces, bien, así era nuestro trabajo y ese era nuestro ejercicio cotidiano. Es decir, Mabel era incansable, era no solamente implacable, sino era incansable. Era cada momento, cada sesión de reflexión, cada modo particular en el que nos acercábamos a la creación de programas de estudio, de orientaciones en la construcción de bibliografías, todo necesariamente pasaba por esta exigencia de una intolerancia, como esa de la intolerancia de la que hablaba Herbert Marcuse, ¿no? De solo la intolerancia contra la intolerancia, ¿no? Esa frase impactante de Herbert Marcuse, ¿no? Era nuestra consigna cotidiana, era
ser intolerantes contra todas estas dimensiones, contra toda concesión, ¿no? Había que hacer un ejercicio de construcción analítica, teórica, de compromiso político sin concesiones. Y esto fue quizá una de las enseñanzas cardinales, ¿no? El trabajo intelectual sin concesiones, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, yo tuve la oportunidad de participar con ella en este proyecto muy singular, debo decir, muy singular para mí, muy singular para Mabel, que fue el que desembocó en la escritura de este libro que escribimos conjuntamente Mabel y yo, que se llamó El desierto de espejos, ¿no? Es difícil, digamos, en mi caso, pensar mi trayectoria sin este momento extraño en mi vida, ¿no? Extraño en mi vida y quizá también en la vida de Mabel, porque fue un proyecto impulsado por una instancia estatal, por el Instituto de la Juventud Mexicana, que era un proyecto del Estado, donde, sin embargo, se nos invitó a participar con la garantía de una libertad política absoluta, cosa insólita, ¿no? En un proyecto del Estado, ¿no? Libertad política, analítica, teórica, absoluta, sin restricciones, sin ningún tipo de intervención de ninguna agencia estatal, todo, o sea, acercarnos a un problema que para mí era ajeno, ¿no? Radicalmente, la juventud y la televisión, ámbitos a los que yo no solía acercarme asiduamente y con los que yo de alguna manera no tenía gran familiaridad. Yo le dije, fue Mabel la que me invitó a participar en ese proyecto a mí, yo no participé en los contactos iniciales. Fueron Mabel y Carmen de la Pesa quienes hicieron los contactos iniciales con la agencia gubernamental y después Mabel me invitó a mí, ¿no? Y yo le dije, Mabel, yo no veo la televisión, y nunca me he acercado realmente, seriamente, analíticamente a la juventud. Me dijo, pero tienes una manera de mirar que creo que puede contribuir extraordinariamente a renovar, a replantear nuestra mirada de todo esto. Le agradezco a Mabel esa confianza, se la agradecí siempre, ¿no? Y yo entré en ese proyecto, que fue un proyecto extraordinario, porque fue un proyecto que nos involucró de una manera absolutamente absorbente, ¿no? Tan absorbente que Mabel de repente me hablaba a las 2 de la mañana, ¿no? Es decir, con algún problema, con alguna interrogación, con alguna temática que había que desarrollar y que teníamos que hablar, etcétera, etcétera. Me hablaba a horas insólitas, ¿no? Programábamos reuniones también en horarios extravagantes, ¿no? Además siempre con vino y con todo eso, y eran en realidad no solamente grandes oportunidades de reflexión sin concesiones otra vez, ¿no? Es decir, esta posibilidad de trabajar en unas condiciones de enorme placer, enorme gozo intelectual, pero al mismo tiempo de enorme exigencia, enorme tensión, porque la exigencia, lo implacable del pensamiento de Mabel era con todo, conmigo, con mis opiniones, con mis perspectivas, con mis formulaciones, pero al mismo tiempo ella me exigía a mí
ser igualmente implacable con ella. Y esta fue una condición de reciprocidad extraordinariamente fértil. Mabel jamás me hubiera perdonado ser tolerante con ella. Mabel jamás me hubiera perdonado que yo fuera concesiva con ella, ¿no? Me hubiera descartado de entrada, me hubiera eliminado de su universo, ¿no? Fue gracias a que yo pude responder precisamente a esta exigencia de rigor sin concesiones, que pude trabajar en un plano no solamente de intimidad intelectual, sino de intimidad afectiva con Mabel, ¿no? Y esto nos llevó a un desenlace muy peculiar. Si ustedes revisan ese libro, que es un libro insólito por donde lo vean, ¿no? Llegamos a un punto muy, muy extraño, ¿no? Nuestro intenso diálogo crítico, no solamente respecto de la comunicación, no solamente respecto de las concepciones de juventud y de televisión, no solamente frente a la idea, nuestros acercamientos acerca de la música, entonces el videoclip era el rey, etcétera, etcétera, sino también con respecto a nuestras perspectivas analíticas, nuestros elementos conceptuales de análisis y nuestras orientaciones en la crítica política, ¿no? Nos llevaron a un impas, ¿no? A un impas, una especie de mutuo respeto, no solamente por nuestras contribuciones respectivas, sino también de nuestras diferencias, ¿no? Yo me vi incapaz de decirle a Mabel o digamos, de confrontar algunas de sus posiciones, y ella a su vez también se vio como llevada a mantener una especie también de respeto frente a mis perspectivas, y eso nos llevó a armar un libro que de alguna manera coqueteaba con la idea de deconstrucción. Es un formato deconstructivo. Lo que construimos ahí fue un formato deconstructivo, un modo particular de articular una polifonía. No fue un texto conjunto, no fue un texto al que le diéramos una unidad. No buscamos la integración de las perspectivas, no buscamos los acuerdos, no buscamos la conjugación y la integración de una sola mirada o de un solo punto de vista, sino reconociendo nuestra multiplicidad de perspectivas, ¿no? Simplemente plasmarlas, ¿no? Y articularlas y presentarlas en sus tensiones, en sus convergencias, en sus discordancias, etcétera, pero para revelar esta especie de multiplicidad de puntos de vista, de multiplicidad de acercamientos, de distintos modos de comprender las potencialidades políticas de los medios o de las formas de significación inherentes a los medios. El libro fue un shock. Cuando se lo llevamos al editor nos dijo, ¿qué es esto? Este es el libro. Esto no es un libro. Sí es un libro. No es un libro. Yo no puedo publicar esto, nos dijo, no, el editor. Yo no puedo publicar esto. Esto es impublicable. Tiene que publicarse así. Mabel y yo hicimos realmente una especie de equipo durísimo, intratable, o así o nada, punto. No hay concesiones, o así o nada, ¿no? Y el editor dijo, esto
esto va a ser un fracaso editorial, esto es un disparate editorial, esto no tiene sentido, no, esto, así o nada. Mabel fue también durísima en esa negociación, durísima, así o nada. Pues así, y así se fue. Y sacó 2 ediciones, ¿no? El libro. Entonces, bueno, es un libro que aún hoy yo miro y me produce una especie de hueco en el estómago, ¿no? El trabajo verdaderamente insólito que se desarrolló en esa perspectiva, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, también la relación con Mabel siguió con la fertilidad con la que siempre se desarrolló y con la intensidad afectiva que siempre tuvo, con la misma exigencia. Con esa misma exigencia, este mismo grupo desarrolló el programa de estudios de posgrado, donde una participación importantísima fue la participación directa de Noé Gittrich, ¿no? En el diseño del posgrado de comunicación, que de alguna manera amplió y buscó profundizar, ¿no?, en todas estas perspectivas, con estos mismos planteamientos, con estas mismas exigencias. Pero eso tendría que ser materia de otra reflexión. Yo lo dejo aquí y bueno, pues sin duda, no sé, siempre que recuerdo a Mabel, no puedo dejar de sentir que mi vida no pudo ser sino como fue gracias a ella. Bueno, muchas gracias Raimundo, muchas gracias nuevamente a Teresa, a Carlos, a Tania y a Raimundo por estas 4 exposiciones tan emotivas primeramente, pero a la vez tan ricas en cuanto al desarrollo acerca de la trayectoria intelectual, académica, pedagógica, de investigación, de esta intelectual cordobesa que fue Mabel Piccini, como decíamos al inicio, más conocida en el exilio que en este territorio, y por eso a través de este congreso que la homenajea, y especialmente de este panel, es que queremos sensibilizar a nuestro estudiantado, a nuestras colegas y colegas en el ámbito de la comunicación, en Argentina, con ustedes en México, la compañera Carmen ahí que se estaba retirando también desde Uruguay, en definitiva en toda América Latina, sobre estas trayectorias que, como decíamos también con las compañeras en un escrito, son también los caminos de la tragedia latinoamericana, de ese exilio de las dictaduras, de esa producción que dialogaba y que también criticaba la influencia europea en nuestros estudios latinoamericanos, que nos permitió la intertextualidad con otras disciplinas de las ciencias sociales, de ese permanente diálogo intercultural que es lo que caracteriza los estudios de comunicación. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas que pueda haber aquí en el público y quizás si no, alguna pregunta entre ustedes o comentarios sobre lo que ha sido expuesto. No sé si aquí en el público hay alguna inquietud. Les comentamos que tenemos aquí un grupo de estudiantes del 5º año de la carrera de comunicación, de la materia de comunicación política, y que han estado leyendo, y de segundo, sí, también hay algunos del 5º año, que les hemos dado lecturas sobre Mabel Piccini, particularmente una de las últimas de las que tenemos registro,
que tituló Tiempos de Oscuridad y que era una reflexión en el año 2002 sobre lo que había sido la transformación en el mundo a partir de lo que fueron los atentados y la caída de las Torres Gemelas. Y desde allí todo ese diálogo que ustedes fueron también relatando, esa trayectoria de lecturas y que ponían en diálogo, pero también en tensión, toda la tradición europea y también la tradición de nuestros estudios latinoamericanos. Así que bueno, vamos a ver qué salen de los prácticos que puedan hacer. No sé si hay alguna pregunta acá de los estudiantes, alguien que, o de las colegas, los colegas. Bueno, si ustedes no quieren agregar tampoco algo más o tienen alguna consulta entre ustedes, recién Teresa nos decía qué interesante seguir en contacto con estos colegas, por supuesto, estar a disposición, al igual que, bueno, que esta transmisión que ha quedado en el canal de YouTube del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, y por supuesto que desde aquí les enviamos un abrazo fraterno. Lamentablemente no lo podemos dar en persona, pero desde aquí todas y todos quienes estamos presentes en este congreso, les agradecemos profundamente que se hayan tomado este tiempo, no solamente de participar, sino ese tiempo que han tenido previo de preparación, de brindarnos palabras, imágenes, música, lecturas, para compartir acerca de lo que para ustedes significó Mabel Piccini. Tania, ¿habías levantado ahí la mano? Bueno, estaba pensando en algo. Una gran amiga de Mabel Piccini era Alicia Poloniato, y Alicia Poloniato era de los pilares de la UAM Xochimilco, también cordobesa, si no me equivoco. Ahí ya los compañeros me podrán ratificar, o a lo mejor estoy equivocada, pero creo que era cordobesa. Con Mabel tenían una gran amistad, incluso nos tocó coincidir con Alicia y con Mabel en Tlapalegui, y creo que si esta investigación de las mujeres cordobesas intelectuales continúa, pues Alicia Poloniato también podría ser una persona a la que hay que investigar. Ella tenía un gran conocimiento del cine, y además también tenía un bagaje intelectual tremendo. Yo les invitaría a que siguieran con esta indagación, y les invitaría a que también se asomaran a ver todo lo que hizo Alicia Poloniato, gran amiga de Mabel y gran intelectual de la UAM, también de la UAM Xochimilco. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, muchas gracias por tu aporte. Bueno, gracias nuevamente a las cuatro integrantes de este panel, Raimundo, Teresa, Tania y Carlos, por la generosidad de haber participado de esta investigación y de ahora también poner en común esta propuesta en el marco de este panel y en este congreso. Agradecemos también al público, a las autoridades presentes, a las colegas y colegas, no solo de la UNBM, sino de otras universidades, a las estudiantes, los estudiantes. Bueno, y les invitamos aquí presencialmente a continuar con el congreso. Ahora en unos minutos vamos a tener un panel, en este caso va a ser presencial, en conmemoración de los 40 años de lo que fue la Guerra de Malvinas, que es un tema que en Argentina nos está atravesando profundamente, y vamos a tratarlo con dos especialistas acerca de cómo fue esa construcción de la guerra, pero también del heroísmo y de la entrega de quienes participaron a través de las voces de especialistas en comunicación y de excombatientes de la guerra. Así que ese va a ser nuestro siguiente panel y continuamos con el congreso en el día de mañana. Les agradecemos, esperamos seguir en contacto con ustedes y les mandamos muchos cariños, afectos desde Argentina. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, muchas gracias por la invitación, ¿no?
Y muchas gracias por haber organizado este evento para recordar a Mabel, que era, yo creo, algo imprescindible, sin duda. Sí, eso, así lo ha dicho aquí mi amigo Raimundo, en efecto, necesario, como dicen, de urgencia, y además es abrir a los jóvenes una fuente de pensamiento de grandísima riqueza, aunque tenga sus años, ahí hay una cantidad de modos de pensar, de trabajar, que solo harán bien a quienes la lean, ¿sí? Eso de todo corazón. Muchas gracias. Gracias.